gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, vengo hoy con un tema que me surge porque casualmente, bueno, me toca hoy de cerca. Eh, yo soy, bueno, para los que no lo saben, yo soy un fan protector de animales, ¿no? Y entonces, bueno, yo incluyendo desde niño, siempre una de las cosas mientras podía, ¿no? Porque la familia no siempre lo dejaba a uno, ¿no? Yo siempre me ocupaba de atender y de recoger cuanto perro veía abandonado por la calle, ¿no? Y entonces, eh, bueno, si, siempre que pude lo hice, siempre toda mi vida he tenido perros. Eh, y cuando llegué a este país, bueno, yo estaba en un lugar que era un centro de esto de absorción, como se dice, ¿no? Que era un lugar donde no se permitían perros. Y entonces, estando ahí, la gente, el resto de los cubanos pensaba que éramos un poco idiotas, ¿no? Quizás porque estando ahí en ese lugar y viviendo de un estipendio, de que no era mucho dinero, nosotros nos arreglamos para recoger una perra que estaba abandonada, nos arreglamos también para recoger una gata, que mi hija la recogió, una gata que estaba herida en el vientre, tenía abierto el vientre, y tuvimos la suerte de encontrar un veterinario que por una cantidad aceptable eh, operó a la gata y bueno, la salvó. Y la perra, bueno, no, como no, ahí no se permitía, bajo ningún concepto no se permitían perros, entonces bueno, buscamos una persona que se ocupaba de esto, le pagamos, incluso le pagamos la operación, y bueno, pues para encontrarle una casa y al final, bueno, parece que se le encontró. Yo después pude ver la perra grande, era una belleza. Y bueno, pues después de eso, en uno de los problemas que teníamos, ¿no? Era eh, cuando uno alquila las casas, hay personas que son los dueños de las casas eh, que no quieren animales en la casa y eso es un problema. Para quien le gustan los animales es un problema. Y entonces, bueno, tuvimos suerte en ese sentido que el primer apartamento que nosotros pudimos alquilar aquí, pudimos rentar, no nos pusieron pegas con ese asunto de los animales. Y bueno, entonces recogimos en la perrera una perrita pincher eh, que estaba bastante, tenía pulgas, estaba bastante, no estaba en muy buenas condiciones que digamos, pero bueno, la recogimos, la trajimos a la casa y bueno, estuvo con nosotros hasta que tuvo 18 años, batió récord. La otra después me la encontré yo en la carretera, que era un cachorro de Dachshund, de lo que en Cuba le llaman salchicha, pero de un tipo que tiene pelo largo, ¿no? Que son muy bonitos y son caros también. No sé cómo ese animal estaba abandonado. Eh, También me la llevé para la casa, esperaba encontrar si tenía algún dueño, si se había escapado. Yo incluso puse carteles, puse pegatinas estas, nada. Entonces, bueno, pues me quedé con dos perras. Y después que yo me había mudado para una casa que tenía más o menos un jardín y, o sea, tenía un poco de terreno, pues se apareció mi hijastro con una perrita también. En unas cestas las habían puesto que estaban abandonadas, imagínate tú. Y no sabíamos qué íbamos a hacer porque ya tres perros es un problema. Pero bueno, al final, bueno, nos quedamos también con esa perra y no me arrepiento porque es la que se ha quedado, es la sobreviviente, la que se ha quedado con nosotros hasta el día de hoy y es el animal más cariñoso que hay. Eh, y bueno, pues yo en estos momentos tengo ¿cómo se llama? Una perra, que es esta que queda, que está ciega ya, no ve, no oye. Es un problema
A veces le digo, oye, quítate. Es una tapia. Pero bueno, ella tiene el instinto este de saber cuando yo vengo, de esperarme. Ella se queda detrás de la puerta así hasta que yo vengo. Eh, es una satisfacción que uno llegue a la casa y te esperen así, ¿no? Con ese amor, con esa... Y tengo también, bueno, una gata que hoy casualmente entonces la llevamos a operar. Y todavía tengo aquí los gritos, cuando estaba en la jaula, ¿no? Los gritos esos que daba, es horrible. Me da, no sé, porque a lo mejor la gente piensa que este es un poco bobo, ¿no? Pero bueno, yo soy así. Y entonces, bueno, tuve que ir y dejarla allí en una jaula, la meten en un coso que hay como un armario con unas puertas. Y yo estoy pensando aquí, todo nada más. O sea, me cuesta hasta pensar en eso, ¿no? Porque ¿qué pasa con mi gata que está ahí encerrada toda la noche en la oscuridad, que no está acostumbrada a eso? Hasta mañana que la operen, ¿no? Bueno, en definitiva, bueno, es por su bien. Eh, Hay una cosa que yo siempre he visto, ¿no? Es la diferencia tan grande, ¿no? Entre el comportamiento de la gente hacia los animales en los distintos países. Hay países que han avanzado muchísimo, hay países que ese avance lo han tenido casi desde sus fundaciones, como en el caso de Estados Unidos hay está muy legislado y está muy bien concientizada la población en lo general. Por supuesto, todo el mundo no es igual. O sea, en el cuidado de los animales, en la compasión por los animales. Y eh, yo comparo a veces con Cuba. Cuba es una de las grandes asignaturas que tiene pendientes, es ese de la compasión por los animales y la lucha contra el maltrato animal. Y ahora es que se ha estado viendo un poco que han salido esta gente que son la sociedad civil, que tienen ya representación, pero que no se había logrado. Yo no sé por fin si en esta cosa que llaman constitución se incluyó por fin la ley contra el maltrato animal. Eh, pero bueno, yo sé que ha habido siempre resistencia, ¿no? Por parte del gobierno y de mucha gente estúpida que no le dan la importancia que tiene este asunto, porque es una cosa que no es solamente de carencia material o de gasto, es una cosa que el cuidado de los animales, la compasión hacia los animales es algo que te vuelve mejor persona, es algo que te hace mejor persona, te aporta más, no sé, más satisfacción en la vida también, te convierte en una persona mejor. Y Cuba tiene esa asignatura muy pendiente. Y no es un asunto de ahora, es un asunto de hace mucho tiempo. Vamos a ver un poquito sobre la historia de este asunto en Cuba. Bueno, una señora, de esto estoy hablando ahora, eh, recién finalizada la guerra con España, hubo una señora de Wisconsin, una señora norteamericana de Wisconsin, Janet Ryder, que ella nació aproximadamente en 1866, una cosa así, no estoy seguro, no hay mucha seguridad sobre la fecha, pero ella se vino con su esposo, que era un médico norteamericano también, a vivir a Cuba en el año 1898. Entonces, una de las cosas que ella se percata es que había una carencia, ¿no? de instituciones que se dedicaran a socorrer a los necesitados. No estoy hablando solamente de animales, estoy hablando de todo. Había viudas, personas que producto de la guerra habían quedado sin nada, que habían quedado desamparadas, sin casa, sin nada, sin bienes. Había vagabundos, había mujeres en muy mala situación, había niños desamparados. Y entonces ella decide crear, contra viento y marea, una sociedad para proteger, se llamaba Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas, algo así, creo que era así como se llamaba,
que en Cuba se conoció después como el Bando de Piedad o Monte de Piedad. Y este Bando de Piedad, bueno, pues ella hizo lo indecible y fue muy insistente. Lo tomó como una cruzada personal, como un proyecto de vida, y efectivamente su esfuerzo dio resultados, porque empezó a concientizar a la gente respecto a la compasión hacia los demás, y también los animales son parte de esto, por supuesto. Ella abrió, finalmente se le dio a este Bando de Piedad, finalmente se les concedió, creo que fue en la época del gobierno de Menocal, de Mario García Menocal, finalmente a tanta insistencia se le concedió como un asilo, un lugar que estaba en las calles de Paula y Picota. Y entonces ahí, bueno, ahí tenía refugiados a niños de la calle, animales, y entonces, bueno, me imagino que esto habrá sido un enorme beneficio social, porque no es un secreto, no es un secreto que una de las cosas que más contribuye a educar a un niño, a moldear su alma, es el contacto con los animales, con la naturaleza, el cuidado por los animales, la bondad que, que se siente al cuidar a un animal. Y eso muchos padres tristemente no lo comprenden, y entonces nada más que piensan en lo material, que si en la casa, que si molesta el perro, que eso, nada. Entonces, desgraciadamente es así. Hay otras personas que ven el perro como o el gato, o lo que sea, como un juguete, y ya cuando no les sirve más o no los entretiene, lo quieren echar, lo quieren botar. Y bueno, esta señora hace todo este increíble trabajo. Su trabajo fue tan importante que ella, una de las cosas por las que en Cuba no tenemos hoy en día, o sea, no tenemos hoy en día, tampoco hubiera habido después del 59, pero otra de las cosas por las que en Cuba nunca hubo corridas de toros, no se llegaron a implantar las corridas de toros, fue gracias al trabajo de esta señora y de las personas que la ayudaron, que fueron muy firmes y se opusieron con gran fuerza a la idea de que hubiera corridas de toros en Cuba. Y la intención de implantar corridas de toros en Cuba no fue poca. Se trató una y otra vez de traer las corridas de toros a Cuba, y bueno, por suerte no pudieron lograr el propósito, porque las corridas de toros, digan lo que digan y hablen lo que hablen y pongan los pretextos que pongan, que si el toro es de un tipo así, de un tipo así, es una salvajada, es una salvajada. Creo que es una de las cosas que yo no comparto con este partido español, con Vox, el asunto de las corridas de toros. Pero bueno, para no desviarnos del tema, esta señora Ryder pues estuvo haciendo esta actividad sin descanso hasta el día que murió. Y es muy conocida la tumba de Annette Ryder en La Habana, en el cementerio de Colón. La mayoría de los que hemos estado en Cuba tenemos que haber visto esa tumba, que es esa tumba muy famosa, que está ella acostada, está la escultura de ella acostada y en la perra a sus pies. Porque en realidad fue así, ella falleció de una complicación espinal, creo, murió en el año 31, en 1931. Y entonces la perra se quedó ahí a los pies en el cementerio y no se iba de ahí. Trataron de sacarla, hasta que ya los administradores del cementerio dejaron que entrara, porque no se quería ir de ahí, y ahí hubo gente que le llevó comida, no quiso ni comer ni tomar agua, nada, y ahí se murió, a los días se murió ahí. Y entonces se hizo esta escultura que es de ella con la perra a los pies, que dice fiel hasta la muerte, o leal hasta la muerte, y ahí está la foto, se la voy a mostrar. Y entonces hoy, actualmente se están haciendo peregrinaciones los 7 de abril, que en Cuba creo que lo declararon Día del Perro ahora. La gente de esta asociación de Aniplant, yo pertenecía a Aniplant, conozco a la presidenta, que es Nora García Soto. Incluso una vez un perro poodle que estaba en muy malas condiciones, que yo lo recogí, lo traje
a donde estaba Nora y recuerdo que el perro ya no tenía remedio, tuvimos que llamar a un veterinario, tuvimos que ponerle las 2 inyecciones estas que se ponen para sacrificarlo, o sea, las que son las correctas, ¿no? Y sacrificar al animal porque estaba en unas condiciones ya deplorables, ya no. Y entonces incluso lo pagamos a la mitad, me acuerdo y todo. Eh, pues este asunto sigue con la historia esta porque en el año 31 cuando ella muere, eso fue un golpe durísimo porque además ella había luchado con mucho ahínco contra los carretoneros, la gente esta que tenían carros tirados por burros y caballos que tenían un maltrato increíble contra los animales y ella era muy sensible con eso y los estuvo hostigando y les dice que bueno que muchos de ellos le tenían mucha inquina, ¿no?, a esta señora. Incluso una vez corrió una leyenda de que uno de ellos la había matado con el espolón del carretón, entonces eso no es cierto. Pero bueno, si hubieran podido creo que lo hubieran hecho. Eh, y fíjense, es llamativo, ¿no?, que precisamente sea una extranjera, una norteamericana la que haya tenido que venir a Cuba a concientizar a la gente sobre este tema, ¿no?, de la bondad hacia los necesitados, ¿no? Porque la gente piensa que era solamente perros y gatos. No, 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 no. Ella, aparte de que salía con su cartucho de eso grande a darle comida a los animales abandonados, entonces lo que decían era que estaba loca porque en Cuba siempre se ha estilado esa bajeza, ¿no?, de burlarse de todo el que hace algo distinto, aunque sea útil, prefieren burlarse. Y decían que estaba loca, le decían la loca. Y no es raro, aquí, en otros lugares creo que pasa igual. El caso es que, bueno, ya cuando ella muere entra en medio que en una crisis la asociación, ¿no? Pero finalmente el Club Rotario de La Habana pone la suma, aporta la suma para mantener el... Entonces cuando muere el caricaturista más grande, más famoso que tenía Cuba, que era el director de la política cómica, que fue el fundador del personaje del cubano de Liborio, que era la representación del pueblo de Cuba. Cuando muere Ricardo de la Torriente, que era ese caricaturista, él se encuentra con la sorpresa cuando abren el testamento de que él le donaba su finca, que estaba en el Cotorro, se la donaba al Bando de Piedad para todo este mes. Y bueno, entonces ahí se llevaron niñas de la calle que se recogieron, porque además también esta señora, mientras estuvo en vida, ella se dedicó a visitar las cárceles y las estaciones de policía y le daba comida y atendía a las mujeres que estaban presas, ¿no? Y atendían también a vagabundos y a niños desamparados. Todo eso. Fue una actividad. Esa señora prácticamente fue una santa hasta el día de su muerte. Y bueno, pasó el tiempo, el Bando de Piedad, bueno, sobrevivió. Y bueno, llegó el año 59, por supuesto. Ya esto pasó a segundo plano porque ya se sobreentendía que los niños desamparados no iban a existir más de esta historia y entonces pasaron a ser atendidos por el Estado. Y después cuando el Estado empezó a confiscar todo, a nacionalizar todo, pues por supuesto nacionalizaron también la finca Sitio Liborio y los 3 cementerios de mascotas que había en La Habana, pues los utilizaron para hacer para ganar tierra para este proyecto del cordón de La Habana que yo lo traté en otro programa. Y entonces desaparecieron los cementerios de mascotas también, porque se consideraba que era una cosa que no valía la pena. Y hasta el día de hoy, desgraciadamente, hay muchas personas, sobre todo personas de izquierda, ¿no?, que cuando yo he discutido con ellos me dicen, en el periódico también lo he visto una vez, no, en el mundo, el problema es que cuando la gente de izquierda, toda esta gente en Cuba, los comunistas, tienen ganas de escribir y se ponen a escribir cualquier mierda, pues se destacan muchísimo. Y uno de los escritos que hicieron una vez, no se me olvida, fue criticando que en el mundo capitalista se dedicaba no sé cuántos millones y que se producía no sé qué cantidad de comida de perro y gato, mientras que había personas que no tenían que comer.
Y entonces yo les preguntaba, ven acá, y le voy a dar entonces voy a quitarle esa comida y le voy a dar comida de perro le voy a dar comida de perro a las personas. O sea, tienen una manera tan estúpida de integrar cada problema, cada cosa de este tipo, de tratar de justificar el abandono de este tipo. Es una cosa increíble. Y es por eso también que ha tenido, parece, tantos detractores el asunto de querer llevar una ley para proteger a los animales a la Constitución. Es lamentable que sea uno de los países que no tiene una ley habilitada que castigue a las personas que abusan por sadismo, por codicia, por lo que sea, que abusan de los animales y que maltratan también las plantas, que acaban con todo. Hay gente que son simplemente destructivas y personas que parece que del corazón, de su eso, tienen desterrado todo lo que es el sentimiento de compasión, de piedad. No lo tienen. Y entonces Cuba, nunca fue raro ver perros callejeros, perros arrollados que a veces estaban hasta una semana tirados ahí hinchados. No había ninguna, por lo menos yo lo recuerdo desde niño, que era así. Yo no vi nunca un solo chofer, ni uno. Si lo hubo, yo no sé, pero bueno, yo no me lo encontré. Pero de todos los atropellamientos de perros que yo presencié, yo nunca vi un solo chofer frenar para evitar arrollar al perro o al gato, lo que fuera. Nunca. Incluso una vez yo iba por el reparto casino deportivo, y había un señor, no merece otro calificativo, un hijo de puta, que venía en un carro de estos, un Fiat de estos argentinos viejos de estos. El hombre venía aproximadamente a 25 kilómetros por hora, muy despacio, porque además era una calle ancha y estaba vacía en ese momento, esa rotonda que hay dentro del casino deportivo. Y había un perrito que en ese momento pasó la calle, y él tuvo toda la oportunidad, todo el tiempo, de aminorar un poco la marcha, que no era una marcha, iba como a 30 kilómetros por hora, muy despacio, y haber evitado al perrito. Pero él no lo hizo, él le pasó por encima. Se sintió el ruido aquel al aplastar al animal cuando le pasó por encima, y él siguió como si nada, y aquel animal, que bueno, ya estaba, por supuesto, ya de muerte ya, el animal todavía corrió y chilló y todo, y lloró muchísimo, tenía un ojo colgando. Bueno, fue una cosa espantosa que nunca me he olvidado en mi vida. Y eso nunca se me ha ido de la cabeza. Y la indignación que me dio ver a aquel salvaje haber hecho aquello. Y como él, vi muchísimos que jamás hicieron el mínimo intento por frenar. Y no estamos hablando de una carretera, de una vía de alta velocidad donde hay un carro detrás de otro, porque en Cuba ni hay tanto tráfico ni nada de eso. Y bueno, en ese caso, bueno, un perro que vaya a cruzar una autopista es un problema, es casi seguro que termina muerto, lo más probable. Pero por ejemplo, yo he visto aquí, en donde yo vivo, aquí en Israel, yo he visto que la gente tiene el mínimo de ser humano, de frenar cada que un perrito que va a cruzar, un gato, lo que sea, la gente frena. Tiene el instinto de frenar. En Cuba no tienen el instinto ni de frenar, ni de precaverse, ni de tratar de evitarlo. No. Siguen como si nada, como si no existiera, como si el perro fuera transparente. Eso lo he visto yo, y no hay quien me diga que no. Puede que la gente se haya ido concientizando poco a poco, pero yo, por lo menos de mis recuerdos y de todo lo que recuerdo de niño y de joven y de adulto, nunca había nadie frenar para evitar un perro, nunca. Y si acaso lo mataban y alguien decía que, o sea, es un perro nada más. Así le dijeron a mi tía. Mi tío tenía un perro muy bonito, negro, y él había fallecido, y ella adoraba al perro porque era el perro de él. Y el perro una vez cruzó la avenida 19 y regresando no miró, cruzó, y un carro, como siempre pasa, le pasó por encima sin frenar, sin nada, no venía tampoco muy rápido, y bueno, y el perro quedó tendido ahí.
y, y ella, bueno, se puso muy mal, lloró muchísimo, y entonces una señora que pasó, dos señoras que pasaron por la acera. Ay señora, pero tanto lío si es un perro nada más. Y entonces, bueno, esa era la mentalidad que yo conocí respecto a los animales en Cuba. Es una cosa bastante triste porque hay un dicho que hay una cosa que dice que la cultura de un país, o sea, eso se mide por el trato que le da a sus animales. Yo tengo unos amigos que estuvieron incluso en Bolivia, ¿quién lo diría? Y dice que una de las cosas que les impresionó fue lo bien que trataban la gente a sus mascotas, a sus animales, que no... Y en Cuba, bueno, la diferencia es abismal. Ustedes saben zoonosis, las cosas que han hecho en zoonosis, que agarran los perros por las patas así, los tiran como si fueran sacos, como si fueran cualquier cosa, los tiran ahí y después, bueno, a los 3 días los liquidan con estricnina, que la estricnina no es un veneno indoloro, según se sabe. Debe ser una agonía tremenda para un animal. Se dice que un tiempo los mataron con gas carbónico de esto, en fin, cosas horribles. Y se han hecho cuentos terribles de las agonías que sufren los animales ahí. Y por eso mismo, por ver al perro y al ver eso, no verlo como un ser viviente, como una cosa que merece respeto, que merece... No, ni siquiera se hace esfuerzo por esterilizarlo, porque no, porque eso cuesta, no, matarlo, esa es la solución siempre. Y entonces la gente que se opone a todo esto en Cuba son de este tipo de personas que nada más que... Y entonces justifican todo con el bloqueo, que el bloqueo no deja recursos para ocuparse de ese tipo de cosas, porque habiendo tantos problemas para las personas, ¿no? No hay recursos para ocuparse de los perros. Esa es la justificación que hay. Y bueno, es triste, pero bueno, yo espero que algún día, bueno, el día que Cuba cambie, que una de las primeras cosas que se haga sea una legislación respecto a esto para que además se castigue con fuertes penas, multas, o condenas, lo que sea, a tanta gente sádica que yo he visto que hay en Cuba que mata animales por divertirse. En el ejército los vi, que se dedicaban a ahorcar perros. Y cosas que vaya que mejor ni contarle, o echarle un gatico a un perro de esto, o organizar peleas de perros por dinero, de todo se hizo. Entonces espero que sea una de las cosas que cambie, ¿no? Que cambie en Cuba, que las personas seamos más personas, que seamos más civilizadas. Así que bueno, los exhorto a que se lean la historia de Janet Ryder, se llamaba esta señora, de todo lo bueno que hizo en Cuba, y de todo el legado que ella dejó, y de cómo, bueno, finalmente terminó por desaparecer el bando de Piedad, y desapareció toda la instalación, la finca, todo, hasta los cementerios de mascotas se los llevaron a Bolivia. Así que bueno, es una asignatura súper pendiente en Cuba. Bueno, me despido ya. Los dejo hasta la próxima. Y bueno, que la pasen bien.